Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes y quiero llevarle a Mateo capítulo 4 para ver algo que es interesante. Aquí en el capítulo número 4 la palabra de Dios nos habla de la tentación que tuvo la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hay varias cosas aquí que me llaman la atención. Dice la Biblia que el Señor pues estaba en el desierto, el Señor estaba orando, estaba ayunando. De hecho, ya había ayunado por 40 días y 40 noches. Estaba el Señor, ¿verdad?, en una condición, podríamos decir, espiritual, humanamente hablando, pues lleno del Espíritu Santo, aunque sabemos que Cristo es Dios, pero dice la palabra de Dios que el Señor fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, pues obviamente tuvo hambre. Y lo primero que quiero resaltar es de que aquí dice, ¿verdad?, que fue llevado al desierto, ¿para qué? Para ser tentado. Estamos hablando de la tentación, ser tentado por el diablo. Yo me he puesto a estudiar esta frase y me he puesto a ver esto que dice aquí. Tenemos que entender algo y tenemos que entender el asunto de que el léxico o la palabra tentación es una palabra que siempre se usa para hacer referencia a lo que hace Satanás. En Santiago la Biblia dice que Dios ni puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora bien, ¿qué es lo que sí hace el Señor? El Señor nos prueba. Y el Señor no tentó, o hablando de Dios el Padre, Él no tentó al Hijo, pero sí lo llevó al desierto para permitir que el diablo lo tentara. Y Dios lo que estaba haciendo era, podríamos decir, probándolo. La Biblia, recuerde que en el libro de Hechos dice que Cristo, ¿verdad?, Él fue tentado en todas las maneras, y por esa razón Cristo nos puede entender y es un perfecto mediador. No solamente porque es perfecto, no solamente porque fue acepto por el Padre y es a quien el Padre escucha, y porque es Dios, pero porque también Él, cuando vino al mundo y estuvo aquí, Él batalló en ese sentido como humano. Recordemos que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Hay cosas muy profundas que no podemos decir mientras la Biblia no lo diga, pero lo que sí podemos ver es que Él en su humanidad fue tentado. Me recuerda la oración modelo del Padre Nuestro, y esto debería de ayudarle a usted, porque estamos hablando de la tentación, a que usted ore de la siguiente manera. Ya Cristo nos lo había dicho, y hay una parte en este modelo del Padre Nuestro que dice: no nos metas en tentación. Pero ¿a quién se lo estamos diciendo? Se lo estamos diciendo a Dios. Significa que entonces Dios sí nos mete en tentación. Dios no nos tienta, pero Él puede meternos en la tentación para que sea el diablo el que nos tiente, y Dios usa al diablo con su tentación para Dios probarnos. Ahora, lo bueno del asunto, y gracias a Dios que nuestro Dios lo único que busca comprobarnos es perfeccionarnos, es que pasemos la prueba, es madurarnos. Y cabe mencionar que Dios no nos va a dejar ser tentados más allá de lo que usted y yo podamos soportar, sino todo lo contrario. Más bien, juntamente con la tentación, el Señor, ¿qué va a hacer? Dice la Biblia que el Señor nos va a dar la salida. Entonces, ya desde aquí podemos ver que por eso debemos de orar, y debemos de orar de una manera que aún le digamos a Dios: Dios, por favor, no me metas en tentación, y que Dios nos dé un corazón obediente para que podamos crecer espiritualmente, para que podamos madurar espiritualmente y no tengamos que ser tanto tentados por el diablo o probados por Dios, porque las pruebas, como dice la Biblia, debemos de sentirnos alegres si somos probados, porque las pruebas, su propósito es
perfeccionarnos. Dice la Biblia que no nos sorprendamos cuando veamos que somos probados de diferentes maneras, ¿verdad? Y a veces llegan pruebas o circunstancias a la vida de 2, 3 ángulos y uno no sabe ni qué hacer, y lo mejor que podemos hacer es agarrarnos del Señor, es confiar en el Señor. Entonces, ¿verdad? Vemos que Dios no tienta a nadie, pero Dios sí nos introduce a la posición donde el diablo nos tiente. Llevó a Cristo al desierto para ser tentado, y también dice: no nos metas en tentación, antes bien que líbranos de el mal. Y no solamente eso nos va a ayudar a poder orar de manera adecuada para que evitemos la tentación, rogándole a Dios que no nos meta, y también, ¿verdad?, podemos ver que el diablo nos va a tentar en base a nuestra debilidad o en base a nuestra necesidad. Y aquí entramos a un plano y a un tema muy amplio, porque podríamos mencionar tantas cosas, ¿verdad? Y me vienen tantos versículos e historias de la Biblia a mi mente y mi corazón. Pero veamos que la primera cosa que el diablo le dice a Cristo, recuerde que había ayunado 40 días y 40 noches ya, y ahora tenía hambre. Y qué casualidad que justo cuando tenía hambre, podríamos pensar que el diablo iba a saber si él tenía o no tenía hambre. Claro que sabía, y es la razón por la cual le dijo: mira, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo, eso nos demuestra que él nos va a tentar en base al conocimiento que él tiene de lo que Dios le puede revelar, o de lo que él escucha que usted y yo mismo hablamos, y él sabe nuestras debilidades. Por eso, porque somos débiles, y para que el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, no haga fiesta con nosotros, debemos de todos los días agarrarnos del Señor. Cristo dijo: el que piensa estar firme, mire que no caiga, y separados de mí, nada podréis hacer. ¿Cuánto necesitamos de nuestro Dios? El diablo sabe, como dicen por ahí coloquialmente hablando, de qué pie cojeamos cada uno de nosotros. El diablo sabe si hay orgullo en nuestro corazón, el diablo sabe si batallamos con la inmoralidad, el diablo sabe si batallamos con la envidia, el diablo sabe si batallamos con la codicia, el diablo sabe si somos afanosos y si hay temor, y si batallamos en confiar en Dios. Mire, el diablo nos conoce, y siempre la tentación va a venir ahí, justo en ese tendón de Aquiles, del pie que usted y yo cojeamos. Por eso necesitamos de la ayuda de nuestro Dios, de la palabra de Dios, de la comunión con Dios por medio y a través de la oración. Y desde ya, ¿verdad?, podemos ver que Dios puede marcar la diferencia. Número 1, porque estamos reconociendo que el Espíritu Santo fue quien lo llevó al desierto y lo llevó para ser tentado, con ese propósito. Y número 2, porque en el Padre Nuestro, en ese modelo de oración, Cristo dijo: vas a orar de esta manera, y cuando ores le vas a decir a Dios: no me metas en tentación. Lo cual significa que si tengo que decirle eso a Dios, es que Dios me mete en tentación. Ya vimos que Él no tienta a nadie, pero Él sí nos mete, según la Biblia, en tentación. El que nos tienta es Satanás. Entonces, desde ahí podemos aprender, podemos ser ayudados para orar de esa manera. Y si por algo Dios ve que necesita meternos en tentación, porque Dios va a probarnos con algo, Satanás va a buscar tentarnos, y él en la tentación, Satanás lo que busca es destruirnos. Dios, sin embargo, no va a dejar que eso pase. Va a permitir la tentación porque Dios nos va a probar, pero hasta donde usted y yo podamos resistir, y ahí nos va a dar también la salida. ¿Y qué busca Dios? Busca perfeccionarnos, busca que usted y yo maduremos espiritualmente, pero también estamos viendo que Cristo venció la tentación. ¿De qué manera? Con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está y escrito está. El diablo
finalmente se dio cuenta que no iba a poder lograr nada, ningún objetivo tenía ahí, y él decidió retirarse. Una y otra vez que vino Satanás con el Señor Jesucristo, en las tres cosas que le dijo, el Señor tenía palabra de Dios para decirle a Satanás. Le dijo: escrito está, escrito está, escrito está. A lo primero que me dices, déjame decirte que no solamente de pan vivirá el hombre. A lo segundo que me dices, mira, no debo de tentar a Jehová mi Dios. Y a lo otro que me dices, no te voy a adorar a ti, aunque me ofrezcas lo que me ofrezcas, porque escrito está que solamente a Dios debo de honrarlo, a Dios debo, ¿verdad?, de servirlo. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¡Qué bendición, qué poder, qué efectividad tiene la persona de Dios, la palabra de Dios! Y a propósito, ya que lo mencioné, la Biblia dice, si bien el diablo es poderoso, pero Dios es todopoderoso. La Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que quién, que el que está en este mundo. Por eso yo le animo a que cada que Dios le preste vida en la mañana, ¿verdad? La Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Antes de salir de casa, cada que se levante, ore a Dios. Y ahora yo, que vi estas verdades, le digo: Dios, por favor, no me meterás en tentación. Por favor, ayúdame, antes bien, líbrame del mal. Cuídame de peligros, cuídame de accidentes. No me metas en tentación, antes bien líbrame del mal, ayúdame, dame sabiduría. Y qué bendición es poder encomendarnos a nuestro Dios. Desde ahí, si usted reconoce eso y ora de esa manera, ya desde ahí usted está tomando ventaja para que, número uno, Dios no lo meta en tentación. Y número dos, si Dios lo mete en tentación, acuérdese, usted no puede con el diablo. El diablo sabe de qué usted batalla. El diablo sabe, ¿verdad?, qué es lo que venimos arrastrando, cuál es nuestro tendón de Aquiles, y él va a darnos duro por ahí en esa área. Hace un momento yo le decía que este asunto de que justamente Cristo tenía hambre y el diablo le dice: si eres hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan, enfatizándole de que él le va a tentar con aquello que él sabe que usted es débil. Miren, por mencionarle un tema, porque le digo que esto es muy amplio, no es casualidad, porque no hay casualidades. Este asunto del diezmo, este asunto de ofrendar, a veces escuchamos buenos mensajes, buenas enseñanzas y queremos obedecer a Dios, queremos ser generosos. La Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Pero justamente cuando tomamos la decisión o cuando honramos a Dios, mira, vienen situaciones a la vida donde hay necesidades, donde batallamos, donde hay fugas de dinero, ¿verdad? Dinero que tenemos que gastar, que no teníamos contemplado hacerlo, y justo ahí estamos contra la espada y la pared. A veces queremos que Dios obre así de manera inmediata, como que si yo ofrendé, pues ahora Dios me tiene que dar 10 veces más la cantidad de dinero que yo di. Y cuando no sucede, nos desalentamos y ahora ya no confiamos en el dar, ya no creemos que en verdad es más bienaventurado hacer eso, y lo que no entendimos es de que el diablo estaba ahí tentándonos, Dios estaba ahí probándonos, y mire, a veces, y cuántas veces no pasamos la prueba. Que nunca se le olvide, que nunca se le olvide que Dios le va a probar. Que nunca se le olvide que Dios sí le mete en tentación, aunque Él no le tienta. Que nunca se le olvide que el diablo sabe sus debilidades y Él va a buscar tentarle en base a con lo que usted batalla. Pero también que nunca se le olvide que nuestro Dios es todopoderoso y que Cristo venció a Satanás con la bendita palabra de nuestro Dios. Que Dios me los bendiga.